¿No sabes qué ver? Les doy la bienvenida a Pixama. Soy Abra y me da gusto que una vez más me acompañen para seguirles hablando del enigmático director Robert Eggers. En esta ocasión, develaremos los secretos de su ópera prima, el inquietante cuento de terror puritano, La Bruja. Por ello, en este video les hablaré de las distintas referencias a los mitos y leyendas brujeriles que se ocultan dentro del argumento de esta cinta, haciendo hincapié en los elementos estilísticos que usa este director para combinar una reconstrucción histórica, un relato folclórico y un drama familiar. En esta, su oscura pesadilla de brujas. Porque si se quedaron picados con el faro, entonces, prepárense para entrar a este oscuro aquelarre. Las brujas, a lo largo de la historia, han sido representadas de muchas formas. En pinturas, en novelas, cómics, cuentos infantiles, series y en el cine. Sin embargo, en los últimos años se han diversificado bastante las formas en que los distintos creadores las han representado. Si nos centramos en el mundo audiovisual, tenemos por ejemplo a las brujas clásicas de los hermanos Grimm en Gretel y Hansel, o también están las versiones modernizadas de estas hechiceras en Sabrina, la bruja adolescente, o American Horror Story. Incluso tenemos reconfiguraciones más personales como Suspiria de Luca Guadagnino o Hexusan de Lucas Feijold. Y es justo durante esta época, en 2015, cuando vio la luz La Bruja de Robert Eggers. Una película que reformula la leyenda puritana de las brujas, a través de una genial combinación de cuento de terror folclórico con una historia de conflictos familiares. En esta cinta Eggers, tal como nos mostraría más adelante con The Lighthouse, nos regresa al pasado a través de la minuciosa reconstrucción histórica del siglo XVII, tanto en los decorados como en la construcción de personajes. Sin embargo, no te dejes guiar por esto. Las cintas de este director no son de época, de forma literal. Más bien, estamos ante argumentos arquetípicos. En otras palabras, La Bruja no pretende ser un documento que retrata fielmente pasajes históricos de las brujas, sino una reinterpretación personal de los cuentos, mitos y leyendas que se contaban sobre ellas en tierras puritanas. Para entender esto de mejor manera, vayamos directo a las referencias dentro del argumento. La cinta nos transporta al siglo XVII, a la recatada vida de Thomasin, la hija mayor de una familia que es expulsada de una comunidad puritana en Nueva Inglaterra, razón por la cual estos se ven obligados a construir su hogar a las orillas de un oscuro y misterioso bosque habitado por brujas. Solo con esta introducción, Eggers nos muestra uno de los elementos más recurrentes en los relatos de brujas, la confrontación del hombre contra la maldad que se oculta en la indomable naturaleza. Piénsalo de este modo, tal como sucede dentro de las sociedades religiosas como la puritana, todo aquello que amenaza su forma de ver o interpretar el mundo era tachado como cosa del maligno. Por eso el bosque, igual que la bruja, al ser un ente profano, salvaje y tan lejano de la palabra del Señor, se convirtió en uno de los elementos visuales más icónicos y usados dentro del cine de estas antiguas hechiceras. Justo por esto, en las secuencias siguientes de la película, podemos ver una y otra vez cómo las tomas del bosque en conjunción con la banda sonora van construyendo la tensión sobre los peligros que le aguardan a los protagonistas dentro de este. De forma literal, el director contrapone las oraciones de Thomasin con el bosque, justo antes de que la bruja se lleve a su pequeño hermano. ¿Sam? Ahora, retomando el argumento, es precisamente el rapto del pequeño Samuel el momento que marca el conflicto central para esta familia, pues la fe de todos ellos se va debilitando conforme la vida se vuelve más difícil. Por un lado perdieron un hijo,
Por el otro, no logran tener una cosecha decente y para rematarla, una bruja parece estarlos acechando. Sin embargo, hay dos puntos que me gustaría rescatar de esta fractura familiar para mostrarles cómo el director reconstruye fielmente la vida puritana con el fin de llevarnos a la raíz del miedo a las brujas. Primero, la relación entre los niños y la religión, y segundo, la confrontación entre Catherine como la figura de la madre contra la bruja, como la representación de la corrupción de la pureza femenina. Para el primer punto, necesito que te imagines cómo era el papel de los niños en una sociedad tan dogmática como la puritana, en donde las escrituras sagradas y los mandamientos debían seguirse a rajatabla. Como lo habrás intuido, los niños eran literalmente obligados a madurar y a seguir muchas de esas normas para alejarse del pecado. De este modo, les era inculcado mucho temor sobre los horrores que les podría aguardar si no obedecían a Dios. Y Eggers lo plasmó perfectamente en su película. Solo tenemos que ver cómo el hermano de Thomasin, Caleb, le expresa a su padre sus inquietudes sobre el infierno. Dime. ¿Decirte qué? ¿Se fue al infierno? Caleb. Mi madre no deja de rezar. ¿Y si yo me muero? ¿Y si yo muero hoy? ¿Qué te ocurre? Sé que hay maldad en mi corazón. No estoy libre de pecado. Eres joven aún. ¿Y si Dios no escucha mis oraciones? Caleb. ¡Dime! O como la misma protagonista se siente muy culpable por sus faltas a Dios. Pero os ruego, por amor a vuestro hijo, perdonadme. Tened misericordia. Mostradme la luz. De este modo el director nos muestra lo difícil que era la vida tanto para Thomasin como para los hermanos, pues son privados totalmente de su etapa infantil para convertirse en buenos cristianos. Al punto de poner en pantalla cómo entre ellos deben culparse de brujería para evitar el castigo, tal como sucedió durante los juicios de Salem. ¡Qué cosas horribles dicen! Me dijo que robó a Sam. ¡Silencio! Se lo dio al diablo del bosque. ¡Mentira! ¿Qué estás diciendo? Convirtió la leche de flor en sangre. Dijo que no les contáramos. Fue una broma para callarla y no... Hizo un pacto con Satanás. Firmó su libro. ¡Callen! Que no se me acerquen. Era una maldición. Están conspirando contra mí. Thomasin es una bruja. O incluso cuando su mismo padre no se tienta el corazón y los trata como unos vulgares herejes, cuando cree que han hecho un pacto con Lucifer. Trae el corquete ahora y mataré a Jonas como Abraham habría matado a su hijo. ¡No! ¡No más! Trae el corquete y yo le abriré el cráneo. Ahora para el punto 2 habrá que avanzar un poco más en el argumento. Si recuerdan, posterior al secuestro de Samuel, Catherine, la madre, comienza a tenerle cierto rencor a Thomasin. Le reprocha lo de la copa, le reclama haber perdido a su hermano y, más importante, se siente incómoda, porque Thomasin empieza a desarrollarse físicamente. De cierta forma, comienza a ver en Thomasin actitudes propias de una bruja como la supuesta lujuria con que ve a Caleb, su actitud rebelde y el secuestro del bebé. Razón por la cual Thomasin se va sintiendo más presionada y ajena a su familia, conduciéndola poco a poco a su liberación a través del mal. Gran Philip, he venido aquí a pedirte que me hables. Como podrás darte cuenta, Eggers nos presenta esta confrontación de Catherine como ícono de la maternidad y la decencia, contra la bruja como el ideal del pecado, mientras que a Thomasin la pone precisamente en medio de ambos caminos, hasta que la maldad representada en Blackfield la logra despojar de toda su ropa y, con ello, de su pureza para arrastrarla al mal. Y de este modo, nos muestra el terror que le tenían los puritanos a la corrupción del alma femenina a través de la tentación satánica. El ejemplo más claro de esta confrontación es al final, cuando Catherine intenta asesinar a Thomasin, pues cree que es responsable de la muerte del resto de la familia. Aquí, la joven protagonista se ve obligada a asesinar a su madre con un cuchillo para salvar a su vida, entregándose al pecado, y por tal convirtiéndose en una bruja. De forma literal, la bruja acaba con la pureza de la madre.
Bueno, ya que estamos hablando de cómo eran las brujas en las creencias puritanas, ahora exploremos un poco cómo construyó a sus brujas Robert Eggers. Si recapitulamos, a lo largo de la cinta vemos a las brujas en 3 momentos precisos. Primero, en la escena posterior al secuestro del pequeño Samuel, cuando una bruja desnuda y decrépita prepara al bebé para machacar su carne y huesos, con el fin de crear sus ponzoñas, que usará para verse más joven y volar en su escoba. Ahora te pregunto, ¿esta visión te suena de algo? Pues sí, la anciana decrépita es el arquetipo brujeril más común y difundido a lo largo de la cultura. La hemos visto en caricaturas, cuentos y películas, pero primordialmente viene de las leyendas populares nacidas durante la época de la caza de brujas. La imagen de la anciana en avanzada decrepitud se vinculaba directamente con el mal, precisamente por la repulsión visual que generaba su piel desnuda, en una sociedad primordialmente superficial y supersticiosa. Durante la Edad Media, era común que ancianas, sobre todo las indigentes, fueran acusadas de brujería solo por su aspecto físico. Tanto es así que los artistas comenzaron a usar este arquetipo para representar sus oscuras visiones de la brujería. Desde la brujería bajo la horca de David Teniers II hasta La linda maestra de Francisco de Goya. Pero la obra que explica de mejor forma la figura de la anciana es la cinta de 1922, Häxan, la brujería a través del tiempo, en donde podemos ver cómo se construyó el mito de la vieja bruja, que circuló por toda Europa y, por consiguiente, en sus colonias como lo era Nueva Inglaterra. No es sorpresa que la imagen de la bruja decrépita llegara al cine contemporáneo, ya sean las brujas de Lord of Salem, Helena Marcos de Suspiria, o en este caso, la bruja de Eggers. La segunda aparición es cuando Caleb se pierde en el bosque y es atraído a los atractivos labios de una bella bruja. Tal como mencioné anteriormente, la bruja representaba la idea del pecado femenino. Por eso la imagen de esta, como mujer lujuriosa y encantadora de hombres, es otro de sus avatares más célebres. Piénsalo de este modo, la sexualidad femenina durante este tiempo estaba reservada para la concepción de hijos. Por eso una mujer que ejercía su sexualidad con fines de placer perdía su pureza, y esta corrupción solo podía ser acto de fuerzas infernales. Y esto se ve reflejado en las leyendas, donde las brujas usaban la celebración del Sabbat para realizar orgías con demonios con el fin de dar a luz a sus horribles incubos. Tan bizarro era el panorama que el simple hecho de que un hombre casado se sintiera atraído hacia una mujer hermosa, aun sin que ésta lo incitara, ya era prueba suficiente para acusarla de brujería, pues según el pensamiento, seguramente le había dado una poción o le había practicado un ritual extraño, para que éste rompiera sus votos matrimoniales. En La bruja esto es muy explícito. Cuando Catherine busca alejar a Thomasin por su desarrollo físico, incluso la culpa de intentar seducir a su hermano. Es por eso que la malvada bruja se aprovecha de la lujuria de Caleb para atraerlo al mal, a partir de su pecaminosa promiscuidad. Tan marcada era la idea de la lujuria femenina como acto de brujería, que lo primero que le entregan al demonio cuando firman su libro es su piel, su cuerpo, tal como lo hizo Thomasin cuando Black Phillip le ofrece una vida deliciosa. Ahora quiero ver tu piel. La última aparición a cuadro de las brujas es al final, cuando Thomasin llega al bosque para celebrar el Sabbat con su nuevo aquelarre. Sin duda, la visión más atemorizante entre los creyentes de las brujas.
una antigua ceremonia donde todas aquellas mujeres que han firmado el libro de la bestia se unen durante la noche en una profana celebración en las entrañas del bosque, donde bailan desnudas alrededor de una fogata de la mano del demonio. Esta dantesca visión, al igual que las dos anteriores, tiene su raíz en las creencias populares. Sin embargo, se cristalizó en las páginas del Malleus Maleficarum, el cruel manual de cazadores de brujas, y en todo el arte. Ejemplos de esto hay muchos, como el Sabbat de las Brujas, un antiguo grabado de Michael Herr, o una vez más en Haxan, donde podemos ver de forma detallada cómo se llevaba a cabo la celebración, así como los descarnados rituales de las brujas. Como podrás notar, la imagen del aquelarre está muy arraigada en nuestra cultura, desde los cuadros de Goya y Franz Ferken hasta los modernizados aquelarres de Argento o el Sabbat de Haxan. Razón por la cual en la cinta de Eggers podemos ver cómo eran estas pavorosas reuniones de brujas dentro del imaginario puritano, con sus mujeres bailando como posesas, sus horribles cánticos y la presencia del macho cabrío personificado en Black Phillip. Ya por último, hablemos del aspecto más sobresaliente de la cinta, el visual. En ese rubro, Eggers tiene una marcada referencia a las brujas de Francisco de Goya, a la oscura y misteriosa naturaleza de la bruja malvada, que habita en el ideal puritano, con sus horripilantes muecas, actos infernales y presencias demoníacas. Sin embargo, la fuerza de las imágenes de Eggers viene de la detallada reconstrucción histórica arquetípica. Para él, la mejor forma de entender y sentir el miedo hacia las brujas del siglo XVII es reconstruir o llevarnos al pensamiento de esa época. En colaboración con su equipo de producción construyó la granja y cada herramienta en ella, tal como estaban en ese tiempo. Del mismo modo, lo hizo con el vestuario y los diálogos. Tanta fue la obsesión del director con la exactitud histórica que la cinta fue iluminada con baja exposición, solo usando la luz natural y la luz de las velas de la familia. Pero, no me malentiendan, tal como mencioné al inicio, esta cinta no busca ser una narración naturalista, sino una reformulación de las leyendas y mitos de las brujas, tal como se entendían en la mentalidad de los puritanos. Por un lado, revivió costumbres muy comunes dentro de esa época, como su forma de hablar o las rígidas ideas religiosas con las que se debía vivir. Y por otro lado, le dio a los personajes actitudes muy comunes, con las que el espectador contemporáneo podría identificarse, tal como peleas entre hermanos. Como perfecta analogía tenemos esta escena donde Thomasin revive los terrores puritanos a las brujas, mientras molesta a su pequeña hermana Mercy. Yo soy esa misma bruja. Y cuando duermo, mi espíritu siempre abandona mi cuerpo y baila desnudo con el diablo. Por eso hice un pacto. Él me pidió un bebé que no estuviera bautizado. Por eso robé a Sam y luego se lo entregué a mi amo. Y haré que cualquier hombre o cosa desaparezca si yo quiero. Sí. Y te robaré a ti también si me molestas. De este modo, combina la reconstrucción histórica, su experiencia contemporánea y el imaginario mitológico de la brujería, para crear un argumento en donde cada detalle audiovisual nos lleve a repensar nuestro porvenir a partir de las sombras del pasado. Sin duda alguna, Robert Eggers es un director que le ha dado una bocanada de aire fresco al gastado mundo del terror, no solo por revivir temores de antaño, sino por mostrarnos las terribles sombras que habitaban, habitan y habitarán en lo profundo de la mente humana. Por lo pronto, no olvides poner en la caja de comentarios tus impresiones sobre este video y no olvides compartir, pues la emoción de conocer el cine debe de ser para todos. Yo soy Abra y esto es Pixema.